Oficialmente Alajuela fue fundada en 1782, pero en realidad esa fue la culminación de un proceso de poblamiento que venía desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, podríamos ver los orígenes de Alajuela desde la época indígena, desde la época anterior a Cristóbal Colón y la llegada de los conquistadores. Ya Alajuela es habitada por humanos más o menos desde unos 10.000 años atrás. Tenemos, por ejemplo, los restos arqueológicos que tenemos en Tueta al sur de varios petroglifos indígenas. También sabemos que cuando llegan los primeros conquistadores españoles al Valle Central, en la zona de Alajuela viven varias tribus huetares que pertenecen al gran cacicazgo del cacique Garavito, que es el líder de la resistencia indígena en el Valle Central. Ya cuando llegan los españoles, la zona de Alajuela queda abandonada, porque para los españoles es muy importante tener control sobre toda la población. ¿Para qué? Para obligarlo a cumplir ciertas leyes, ciertas reglas del imperio y además pagar impuestos. Con el paso del tiempo, en la zona de la Alajuela, donde está el río de la Alajuela, que es como le decían los españoles, se estaba formando un caserío alrededor de una serie de potreros para ganado y cañales para la producción de aguardiente. Esto surge junto al camino de mulas que une la población de Cartago y de Heredia con la administración en la provincia de Nicaragua. Ahí, en ese lugar, empiezan a llegar cada vez más campesinos pobres, gente sin tierras propias, mulatos libres, indígenas ladinos, gente que está huyendo del gobierno español para hacer vida en un lugar más libre. El problema es que esto no conviene al gobierno español y ellos van a hacer varios esfuerzos para impedir que esta gente se vaya a vivir allá. Por ejemplo, en 1748, el obispo Isidro Bullón de Figueroa ordena incendiar las casas de la Alajuela y forzar a sus habitantes a irse a vivir en Heredia o en Cartago, donde efectivamente las autoridades españolas sí los pueden controlar, obligar a cumplir las leyes y obligar a pagar impuestos. Aún así, eso no funciona, puesto que estos campesinos, una vez que pasa un tiempo, rápidamente regresan otra vez a la zona de la Alajuela y vuelven a formar otro caserío en tierras baldías que no le pertenecen a nadie. Sí existen algunos propietarios, grandes hacendados y comerciantes, que van a hacer solicitudes para que el pueblo sea reconocido oficialmente a través de una iglesia o a través de un cabildo. Esto se va a lograr finalmente en 1782. Para ese momento ya no es solo un caserío, que es la Alajuela, sino que ya son 5 caseríos alrededor de la Alajuela. Por ejemplo, está que es el principal, tenemos los Targuaces, tenemos las Ciruelas, tenemos Púas y tenemos el barrio de Río Grande. Juntos, entre todos, hacen una población relativamente grande que no está pagando impuestos. En ese momento el cura párroco de Heredia, que es el responsable, y el obispo de León toman la decisión de efectivamente que en vez de trasladar a esta población Heredia, van a fundar un pueblo ahí. Y así es como se funda la Alajuela en 1782, el 12 de octubre. Lo que hacen es que establecen un pequeño templo católico a través del cual van a empezar a vigilar y cobrar impuestos como el diezmo. Que si bien hoy día a nosotros nos parece que el diezmo es algo muy religioso de ciertas iglesias, en el siglo XVIII pagar diezmo es obligatorio para todos los habitantes de Costa Rica. Evadir el pago de diezmos es un delito oficial para el gobierno. Y así es como básicamente en ese año se empiezan a cobrar impuestos. Después Alajuela irá creciendo y irán llegando más campesinos en busca del futuro. Se va a formar la parroquia de Alajuela en 1790, después vamos a tener el cabildo de Alajuela en 1813, y lo que era un pequeño caserío, una pequeña aldea llamada Alajuela, ahora es una villa colonial, una villa española llamada la Villa Hermosa de Alajuela. Que como podemos ver ya tiene su propia parroquia, tiene su propio cabildo, inclusive ya tiene su pequeño grupo dominante de familias principales que efectivamente controlan las instituciones del gobierno español. Por ejemplo, como ejemplo de los criollos que vivían
de Alajuela tenemos a don Dionisio Colindrillo, que fue uno de los principales donantes de tierra. Él era un propietario de tierras total en Alajuela, que por ejemplo, él donó las tierras para el oratorio y para otras instituciones que actualmente son propiedad pública de Alajuela, como por ejemplo donde tenemos la gobernación o donde está el museo. Había de todo en la pequeña villa de Alajuela. Estaba ahí creciendo gracias al cultivo de caña, porque en esa época el gobierno español establece el monopolio del aguardiente. Eso quiere decir que Costa Rica tiene que producir el aguardiente de todo el resto del sur de Centroamérica. Y Alajuela, San José y en Heredia van a ser las más fuertes en ese sentido. Así que Alajuela va a empezar a producir mucha caña para producir aguardiente. Ese crecimiento económico también se transforma en crecimiento urbano. Lo que era un pequeño pueblito con unas cuantas chozas españolas se convierte en una verdadera villa grande, con casonas de adobe, pintadas de blanco con cal y techo de teja, con un cabildo más grande y más hermoso. Y este pequeño pueblo crece hasta finalmente convertirse en una pequeña ciudad que, aunque es pequeña, es muy fuerte y muy influyente. Eso lo vamos a ver con la independencia. Por ejemplo, el rol que tiene Alajuela durante la Primera Guerra Civil de Costa Rica. Durante la batalla de Ochomogo, el vencedor de la batalla de Ochomogo es justamente un oficial que es vecino de Alajuela, que fue Gregorio José Ramírez. También en 1822, Alajuela va a ser capital de Costa Rica durante un pequeño lapso de unos meses, provisionalmente, pero eso también demuestra cómo lo que algún día fue la pequeña aldea de la Alajuela terminó convirtiéndose en la ciudad de Alajuela, que ha crecido hasta lo que tenemos actualmente. Bueno, y resumidamente, así es como se formó el pueblo de Alajuela. Como podrán ver, fue un proceso. Es un proceso que empieza alrededor de 1610, cuando se manda a construir el camino de mulas entre Cartago y Nicaragua, hasta 1782, cuando finalmente el pueblo es reconocido. Pero en realidad, como podrán ver, el pueblo ya existía desde mucho antes, solo que no era un pueblo oficial dentro del gobierno español. Como siento pena de ver